Bien, ya habiendo revisado algunos conceptos básicos de la teoría, lo que vamos a hacer ahora es analizar un par de oraciones para ver cómo revisamos el análisis. En este caso, ya puse previamente el cuadrito, ¿sí? Porque tenemos que ir a insertar y vamos a insertar celdas. En este momento estoy en el Drive, pero en el Google Drive, pero lo mismo lo podemos hacer desde el Word, ¿sí? Que tiene la misma función de tabla y vamos, insertamos la cantidad de celdas que queremos, después agregamos y demás. Esto ya lo hice porque si no estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de tablas, se hace un trabajo bastante tedioso y extenso, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos cada palabra en su columna, lo que vamos a hacer ahora es ir combinando celdas para ir realizando el análisis, ¿sí? Vamos a leer primero esta primera oración. Darán una exhibición de impuestos a los que fueron afectados por la catástrofe. ¿Sí? Tenemos verbo darán, vamos a marcarlo en rojo, un color más clarito para que se vea mejor, en amarillo. Y tenemos una exhibición de impuestos a los que fueron afectados, ¿sí? Tenemos acá nuestra segunda estructura verbal, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que pensar es, darán una exhibición de impuestos, ¿sí? Estamos hablando de alguien. ¿Quiénes? Todavía no sabemos, pero podemos sacar que estamos tratando de un sujeto ellos, ¿sí? O ellos, a los que fueron afectados por las catástrofes, ¿sí? Tenemos dos ideas, darán una exhibición de impuestos a los que fueron afectados por la catástrofe. Tenemos dos situaciones, la situación de exhibición de impuestos y la situación de los afectados por la catástrofe, ¿sí? Tenemos una idea principal, que es esta exhibición de impuestos, y una idea secundaria, que es lo que fueron afectados por la catástrofe, ¿sí? Estamos pensando en este momento, si tenemos una idea principal y una secundaria, en que no tenemos un nivel de análisis lineal, ¿sí? No tenemos un mismo nivel jerárquico, sino que tenemos un nivel superior e inferior en cuanto a la información. Por lo tanto, como veníamos repasando, si tenemos un nivel de análisis similar o al mismo nivel, estamos hablando de coordinadas o subordinadas en caso, coordinadas o yuxtapuesta, perdón, en caso de que tengamos yuxtapuesta, en caso de que tengamos signos de puntuación, ¿sí? O coordinadas. En este caso no estamos hablando del mismo nivel sintáctico de estas dos ideas, sino de un nivel jerárquico, ¿sí? Una idea superior y una idea inferior. Lo que vamos a hacer primero, pensar, ¿sí? Recordar que cuando hablamos de distintos niveles jerárquicos estamos hablando de una oración compuesta por subordinación, ¿sí? Entonces estamos pensando que tenemos ahora una oración subordinada. Ya sabemos que tenemos dos verbos que aluden a dos sujetos distintos, por lo tanto oración simple no es. Habrá que definir si se trata de coordinada, yuxtapuesta o subordinada, ¿sí? Ya dijimos que al tratarse de dos ideas que no están jerárquicamente en el mismo nivel, no podemos hablar de coordinación, así que vamos a hablar de subordinación. Lo primero que vamos a hacer es combinar, vamos a ir a combinar celdas y vamos a combinar este primer nivel, esta primera fila, porque acá lo que vamos a poner es que se trata de una oración compuesta, ¿sí? Compuesta por subordinación, ¿sí? O CS, compuesta por subordinación. Lo que vamos a ver después, cuando vamos bajando los niveles, vamos a identificar qué tipo de subordinación es, ¿sí? Si ya podemos identificar ahora qué tipo de subordinación es, ya lo podemos poner. En mi caso yo sé, ya me doy cuenta que se trata de una oración compuesta por subordinación sustantiva, ¿sí? En caso de que no puedan
identificarlo desde el primer momento, podemos ir analizando y más abajo cuando lleguemos a esa subordinada, cuando la analicemos a esa subordinada, recién ahí volvemos a esta primera fila y ponemos de qué tipo de subordinada se trata, ¿sí? Bien, oración compuesta por subordinación sustantiva en este caso, y esto va a ser nuestra proposición principal. Entonces en este nivel ponemos oración compuesta subordinada, proposición principal, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es analizarlo. Tenemos que buscar un sujeto y un predicado, ¿sí? Tenemos darán la exhibición de impuestos a los que fueron afectados por la catástrofe. Ya dijimos que estamos hablando de un sujeto tácito, ¿sí? No está ahí, pero sabemos de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de ellos, ¿sí? Entonces tenemos un sujeto tácito. Lo que pasa en este segundo nivel es que vamos a corresponder toda esta estructura de oración compuesta por subordinación sustantiva, proposición principal con un predicado. Por lo tanto, toda la fila va a estar combinada y va a corresponderse solamente a la función de predicado, ¿sí? Si tenemos un predicado verbal, vamos a tener un sintagma verbal. Muy importante, les decía anteriormente, marcar no solo la función sintáctica, sino también las estructuras sintagmáticas. Si tenemos un predicado verbal, vamos a tener un sintagma verbal, ¿sí? Entonces, lo primero que marcamos es sintagma verbal, SB. Con función predicado verbal. Simple, ¿sí? En este caso sabemos ya que es un predicado verbal simple porque estamos contando solamente con un verbo en esta circunstancia, ¿sí? Bien, vamos a marcar núcleo verbal. Vamos a marcar una exhibición de impuestos, una primera idea de qué darán, qué le darán. Le darán eso, ¿sí? Ellos darán eso, ¿sí? Estamos pensando en una proposición, en un sintagma nominal, ¿sí? Y en este caso vamos a combinar toda esta estructura. Acá estamos hablando de un sintagma nominal, ¿sí? Con función objeto directo. Objeto directo porque estamos hablando directamente, estamos complementando directamente ese verbo, ¿sí? Darán exhibición de impuestos, ¿sí? Vamos a marcar el núcleo de ese sintagma nominal, que va a ser un sustantivo, una construcción sustantiva, algo equivalente que funcione como sustantivo. En este caso tenemos la palabra exhibición. Núcleo de ese sintagma nominal, objeto directo, exhibición. Una, modificador directo, porque tenemos un núcleo y tenemos modificadores. Y por el otro lado, en el caso de impuestos, estamos encabezados por una preposición, estamos encabezados por la preposición de. Por lo tanto, vamos a hablar de un sintagma preposicional. No nos olvidamos nunca de marcar la estructura sintagmática primero. Y vamos a hablar de un modificador indirecto en este caso, porque estamos hablando de un sintagma preposicional, ¿sí? Esta preposición va a ser el enlace, lo marcamos como E, el enlace. Impuestos va a ser término, ¿sí? Su función su estructura sintagmática va a ser nominal. Entonces marcamos sintagma nominal, término. Acá si queremos terminamos acá o simplemente ponemos abajo núcleo. Solamente tenemos una palabra en ese sintagma nominal, así que nos indica que ese va a ser su núcleo. Igualmente lo marcamos. Bien, a los que fueron afectados por la catástrofe. Ya marcamos un verbo que tiene un objeto directo y después esa acción va dirigida a alguien, ¿sí? Que va a ser ese objeto indirecto en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es combinar toda esta estructura que nos queda acá. Tenemos un sintagma preposicional sin duda. ¿Por qué? Porque estamos encabezados por una preposición, ¿sí? Entonces sintagma preposicional con función objeto directo, como recién lo dije, ¿sí? Marcamos la preposición que es su enlace, ¿sí? De ese sintagma preposicional, y los demás, los que fueron afectados por la catástrofe, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que esto es una subordinada y cómo me doy cuenta que es una subordinada sustantiva? Vamos a sustituir toda esa proposición
todo lo que me queda después de esa preposición a, vamos a sustituirla por un pronombre neutro, ¿sí? Darán una exhibición de impuestos a aquellos. Darán una exhibición de impuestos a ellos. Darán una exhibición de impuestos a esos, ¿sí? En el caso de, hablando de este pronombre neutro, esos, ¿sí? Ellos no es neutro. Estamos hablando de esos, estos, aquellos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta si podemos sustituir toda esta estructura y vamos a marcarla con otro color si se puede. Si vamos a sustituir toda esta estructura, voy a propiedades de la tabla para marcar mejor. Vamos a poner color. Vamos a buscar un color de celdas y vamos a poner un color celeste, ¿sí? Toda esta estructura que marqué en color celeste es la subordinada sustantiva. Toda esta estructura puede ser sustituida por el pronombre neutro. Eso, por ejemplo, aquellos. Darán una exhibición de impuestos a esos, a estos, ¿sí? Entonces, toda esta estructura es, sin duda, vamos a combinar celdas, una proposición subordinada sustantiva. Nos queda así, ES sustantiva. Con función término, porque no nos olvidemos que estábamos dentro de este sintagma preposicional, ¿sí? Vamos acá. Ahora lo que vamos a hacer es analizar dentro de esta proposición subordinada buscando ¿qué? Un sujeto y un predicado. Volvemos otra vez a la función más arriba, ¿sí? Vamos a pensar dentro de esta proposición que vamos a encontrar algún sujeto y algún predicado o no, ¿sí? Los que fueron afectados por la catástrofe. ¿De quiénes estamos hablando? De los que, en este caso y en este único caso, en las subordinadas sustantivas, este nexo los que tenemos está funcionando como un sujeto. Entonces vamos a marcar los que, vamos a combinar, vamos a decir que los que es nuestro nexo, pero a su vez cumple función de sujeto. Nos queda así, ¿sí? Nexo sujeto. Todo lo demás, si tenemos un sujeto, tenemos un predicado. Predicado verbal simple. Sintagma verbal, no nos olvidemos del sintagma, ¿sí? Fueron afectados, combinamos, porque este es nuestro núcleo verbal, ¿sí? Por la catástrofe. Acá tenemos, combinamos celdas, acá tenemos por la catástrofe, tenemos un complemento agente, ¿sí? Estamos encabezados, esta estructura está encabezada por una preposición, por lo tanto vamos a tener un sintagma preposicional con función complemento agente, ¿sí? Conocemos las funciones de complemento agente, ¿sí? Por va a ser el enlace y lo que me queda, combinamos, tenemos un sintagma nominal con función término de ese sintagma preposicional, ¿sí? Vamos a analizar dentro por qué es un sintagma nominal, porque tenemos la palabra catástrofe, un sustantivo, por lo tanto este es el núcleo de ese sintagma nominal y tenemos un modificador directo, ¿sí? Y acá es que termina nuestro análisis, ¿sí? Nos sobra una fila, que esto simplemente podemos eliminar fila, y lo demás, lo que tenemos que hacer de esta manera es ir a propiedades de la tabla y mandar negro para todos, ¿sí? Todos los casilleros que nos quedó vacío. Esto también es una tarea bastante tediosa, lleva tiempo, pero tenemos que marcar y es necesario porque así va a quedar nuestro análisis completo. Marcamos, ¿sí? Marcamos todo en negro. Acá falta solamente estos casilleros y ya casi terminamos y va a quedar, acá este es el último, y es así como nos queda nuestro análisis, ¿sí? Nuestro análisis de nuestra oración
compuesta subordinada sustantiva, ¿sí? Con su proposición subordinada sustantiva.